la clase de anato, tener una noción general sobre la anatomía. Hoy vamos directamente a la mecánica y en todo caso vamos recuperando lo que sea importante o lo que tengan dudas y tengamos que detenernos. Dentro de la respiración, ustedes saben que podemos estudiar diferentes procesos que tienen que ver con el intercambio de gases y que están, por supuesto, todos encadenados y relacionados unos con el otro, ya que todos son indispensables. Hoy, dentro de eso, vamos a estudiar la ventilación, el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Vamos a estudiar la hematosis, o sea, la difusión de gases entre los alvéolos y la sangre, el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Profe, Sí, entonces sería lo mismo de difusión. perdón, te escucho un poquito bajito. ¿Puede ser un poquito más fuerte? Hematosis sería lo mismo decir difusión. Difusión es un término general, tiene que ver con el movimiento de una sustancia de un sitio a otro. Eso puede ser a través de membranas o no. Lo estudiamos en física y lo utilizamos como bases físicas de los procesos que vamos a estudiar. La hematosis sería en el proceso específico que se refiere al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Por supuesto que es una difusión, y es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono en sentidos contrarios. Pero cuando hablamos de hematosis es un término específico que nos referimos a ese intercambio en particular. ¿Entiendes? Sí. Bueno, gracias. Y también nos vamos a referir y vamos a trabajar hoy con el transporte de gases en sangre. El intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre la sangre y las células, no es un tema que vamos a trabajar específicamente hoy. Sí, por supuesto lo vamos a nombrar, tenemos en cuenta los mismos principios que para los demás. Pero son los tres temas que vamos a repasar hoy, son los tres primeros, que hace, por supuesto, todo el proceso de mecánica respiratoria. Y respiración celular directamente es otro tema que se trabaja más directamente ya en química. Bueno, de vías aéreas lo mismo, seguimos. Lo que tenemos que tener en cuenta de vías aéreas de la anatomía, que acuérdense, en relación a la determinación de la resistencia, que las vías aéreas se van dividiendo y que a medida que se dividen, el diámetro de cada uno de las subdivisiones, de cada una de las ramas del árbol, van teniendo diámetros cada vez más pequeños, pero a su vez en la multiplicación va creciendo el área transversal. Con lo cual, en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio, en el árbol respiratorio, a medida que se va dividiendo, como la relación de multiplicación en cada división es mayor relativamente a lo que disminuye el diámetro de cada uno, el área transversal total de toda la sección va aumentando, con lo cual, en condiciones normales y por fuera de lo que podría ser una situación de broncoconstricción o de inflamación bronquial, etc., no son las ramas más pequeñas o de diámetro más pequeño las que principalmente justifican la resistencia al flujo aéreo. Sin embargo, sí son las que determinan finalmente las modificaciones en la resistencia. ¿Por qué? Porque acuérdense también en la estructura anatómica e histológica, digamos, estructura morfológica, de los bronquíolos y los bronquios que tienen
que tienen músculo liso en su pared que puede modificar su diámetro y modificar la resistencia. Ahora lo vamos a charlar un poquitito más adelante. Todo lo que vamos a estudiar hoy va a estar regido en esta primera parte, en la parte de ventilación, va a estar regido por el concepto básico de que el aire se mueve de la misma manera que lo trabajamos en circulatorio, en este principio, de regiones de mayor presión a regiones de mayor presión, como trabajamos la sangre en el sistema circulatorio. Acá la diferencia es que es una mezcla de gases que tiene muy baja viscosidad, a diferencia del sistema circulatorio, que es líquido y que tiene mayor viscosidad y que además es más variable. La viscosidad como variable en las mezclas de gases es prácticamente despreciable, ¿no? Casi no se modifica. Y la principal diferencia, además de ser aire versus líquido, es que la mezcla de gases es compresible. Y acuérdense que cuando estudiamos los principios físicos que rigen la hemodinamia, bueno, ahora van a las 10, tienen la clase de repaso con física, van a ver que la sangre es un fluido no compresible. Digo, esto es importante porque además de tener en cuenta el flujo, o sea, la presión, la diferencia de presión, siempre acuérdense que hablamos de diferencia de presión entre el inicio y el fin del circuito, la diferencia de presión y la resistencia como los dos grandes determinantes del flujo, también vamos a agregar y vamos a tener en cuenta lo que es la ley de Boyle y la relación entre presión y volumen, que viene de la ley general de los gases, que dice que la presión y el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases y la temperatura absoluta. Si tomamos esta ley para temperatura constante y una masa constante, o sea, la misma cantidad de aire, no se modifica ninguna de las dos cosas, se puede asumir que presión por volumen inicial va a ser igual a presión por volumen final. Y de ahí sacamos la conclusión de que si una de las dos se modifica, se tiene que modificar la otra, porque si la condición inicial es igual a la final en la multiplicación de las dos variables, quiere decir que son dos variables inversamente proporcionales, y que a medida que modifica el volumen, por ejemplo, modifica el volumen en una situación final de volumen disminuido, aumenta la presión. Y a la inversa. Si a la situación final aumentó el volumen, disminuye la presión. O sea que vamos a trabajar y vamos a tener que tener presente este principio de la relación entre presión y volumen en las mezclas de gases. Y esto es importante porque es lo principal que nos permite explicar la mecánica respiratoria. Acuérdense que el tórax durante la inspiración aumenta su volumen, aumenta el volumen total, se modifican la posición de las costillas, que muchas veces se hacen estas analogías de el asa de una bomba o el asa de un balde, como para comparar la posición de las costillas, para hacer una analogía, una comparación entre la posición de las costillas inicial y final durante la mecánica respiratoria, durante la parte de la inspiración, como la nueva posición, cuando los músculos inspiratorios tiran de las costillas y las hacen elevar, modifican el diámetro transversal, modifican también el diámetro anteroposterior, el esternón se va también hacia adelante, y también la posición, la curvatura del diafragma, y la posición del diafragma al finalizar la inspiración, que tira hacia abajo, comprime las vísceras abdominales y modifican diámetro anteroposterior, diámetro transversal y diámetro longitudinal o vertical del tórax, con lo cual
aumenta el volumen total del tórax. No vamos a repasar, salteamos esta parte, digamos, de cómo funcionan. Esto lo repasan después bien en anatomía, cómo funcionan, pero recuerden los músculos intercostales y los músculos trapecio, escaleno, esternocleidomastoideo, cómo fijan y después el resto tira, y a la inversa, en la expiración, los músculos del abdomen cómo colaboran para fijar y el resto tiran de las costillas y generan esa modificación. Con esto modificamos el volumen del tórax, y al modificar el volumen del tórax, se modifica también el volumen de los pulmones. ¿Por qué se modifica el volumen de los pulmones? Acompañan el movimiento del tórax. Y lo acompañan no porque estén unidas directamente las paredes de los pulmones con las paredes torácicas, pero sí están en una íntima relación a través de las pleuras. ¿Bien? Hay una analogía muy linda que está en uno de los libros, en el Silverthorne, de la estructura de la pleura, o sea, de la... Voltar água e sentar, fazer um café. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Hacer una pregunta? ¿No? Ah, capaz que un micrófono que se abrió por accidente. Una analogía muy linda que es como la de un globo lleno de líquido que engloba a otro globo lleno de aire. La analogía sería que un globo lleno de líquido rodea a los pulmones. Entonces termina dejando toda una capa pegada a los pulmones y hay otra capa pegada a la pared torácica. Bien, entonces tenemos la pleura parietal, la pleura visceral, y líquido que ocupa ese espacio, una cantidad de líquido muy pequeña, pero que forma una capa de líquido, un espacio que en condiciones normales es virtual o muy pequeño, apenas de 20 mililitros aproximadamente, pero que permite el movimiento de la caja torácica, el movimiento de los pulmones junto con las paredes del tórax, a su vez, sin que eso sea una relación rígida. Entonces lubrica las superficies, permite el movimiento a medida que los mantiene adheridos a la pared torácica. Este concepto es importante que lo tengan porque es fundamental para la mecánica respiratoria y porque además es una situación que se puede modificar en situaciones patológicas. Por ejemplo, por aumento del volumen normal del líquido pleural, si ese volumen, que es muy pequeño, comienza a aumentar por alguna razón, por exudados, por hemorragias, etc., eso puede ocupar espacio y el espacio que se agregue a ese espacio virtual, a ese espacio pleural, va a ser espacio que se le va a quitar a los pulmones, con lo cual la expansión de los pulmones va a ser menor. También, si se pierde la continuidad de las dos paredes o alguna de las dos membranas de la pleura, puede ingresar aire. ¿Bien? Así como puede aumentar el líquido, se puede llenar de líquido, se puede llenar de sangre, también se puede llenar de aire, y eso es como que desinfla los pulmones. Los pulmones están como estirados ya en una posición, si nosotros habláramos mejor de una posición de reposo, que sería ahora cuando estudiemos los volúmenes, capacidad residual funcional, la posición previa a iniciar una inspiración, digamos, en reposo previo a iniciar una inspiración, podríamos decir que los pulmones ya están levemente expandidos en ese reposo. Con lo cual, si ingresa aire, si ingresa agua, se aumenta el espacio pleural, los pulmones se van achicando y tienen menor volumen, y además se altera la mecánica respiratoria, porque cuando aumente el volumen torácico, eso no va a acompañar, o sea, los pulmones no van a acompañar ese aumento del volumen. Uno o los dos, depende, si es una de las dos
pleura que está afectada o son las dos. ¿Bien? ¿Qué es lo importante de esto? Que con la expansión de los pulmones, eso se transmite a través del parénquima a cada uno de todos los alvéolos que están en el interior del parénquima pulmonar. Con lo cual, lo que va a haber es un aumento del volumen pulmonar que por la ley de Boyle vamos a concluir que hay una disminución de la presión intrapulmonar. Los pulmones están conectados con la atmósfera a través de las vías respiratorias, con lo cual la disminución de la presión intrapulmonar va a ser lo que genera el flujo de aire que permite la inspiración, el ingreso de aire a los pulmones durante la inspiración. Acá los tienen en esta pequeña gráfica, cómo se modifica la presión. La primera mitad de la gráfica es la inspiración, cómo se modifica la presión en los alvéolos durante la inspiración, desde cero, que vendría a ser la presión atmosférica, que también podría ser 760 milímetros de mercurio, se vuelve una presión negativa, o sea, menor que la atmosférica, y eso genera un flujo de aire. ¿Bien? Luego, eso tiende a volver a cero. ¿Por qué tiende a volver a cero? A igualarse a la presión atmosférica. Porque fíjense que todavía estamos en inspiración. O sea que esto no es por cambio de volumen. Con el cambio de volumen se genera una disminución de la presión intrapulmonar. Y ahí inicia el flujo. Pero se vuelve a cero y todavía estamos en inspiración. Porque es igual a la composición del aire que se encuentra en los alvéolos y el que está en la atmósfera. ¿Qué quiere decir que es igual a la composición del aire? La composición del aire se iguala a la presión, profesor. Se igualan las presiones, eso es lo que estamos viendo en la gráfica. La pregunta es ¿por qué se igualan las presiones? Por la pérdida de agua. No. Esto es importante, una pregunta bastante, Profe. Tal vez simple. Cuando uno la hace, piensa que es una pregunta simple y generalmente genera confusión. Porque aumentó el volumen, puede ser. Regina, un poquito más fuerte que no escucho. Porque aumentó el volumen, puede ser. No, acordate por la ley de Boyle, aumenta el volumen, disminuye la presión. Acá hay un fenómeno que lo podemos como, tal vez para entenderlo, subdividirlo en dos partes. El inicio del fenómeno y cómo transcurre después. El tórax aumenta de volumen. Hay un primer momento cuando el tórax aumenta de volumen que baja la presión intrapulmonar. ¿Bien? Pero el tórax es por la ley de Boyle, lo que explicamos antes. Pero acuérdense que la ley de Boyle asumimos que había temperatura constante y masa constante. O sea que no hay cambio de la cantidad de masa, de la cantidad de aire. Cosa que en realidad en los pulmones no pasa. Porque eso sería así si uno lo hiciera en un pulmón que está cerrado. O sea, si uno, por ejemplo, cierra la boca y cierra las vías aéreas y aumenta, por ejemplo, cuando hace una maniobra de Valsalva, ahí, al no haber cambio de aire, por ejemplo, una vez la maniobra de Valsalva genera como una fuerza expiratoria, pero cierra las vías aéreas y entonces aumenta la presión del aire sin que salga. Durante la inspiración, aumenta el tórax, pero el aire ingresa. Entonces disminuye la presión inicialmente, eso genera una diferencia en la atmósfera y genera flujo. Pero a medida que se inicia el flujo, va aumentando la masa de aire en el interior pulmonar. Entonces ingresa aire y a medida que ingresa aire, la presión vuelve a recuperarse. Entonces uno aumenta el volumen y a medida que aumenta el volumen, baja la presión, pero también empieza a ingresar aire. Fíjense, en esta ¿Eso, profe, se debería a la fuerza elástica del pulmón? No, esto no es por la fuerza elástica del pulmón. Ahora, la fuerza elástica del pulmón nos va a servir para explicar la aspiración, sobre todo la parte pasiva de la aspiración. Esto es porque
cuando baja la presión, se produce un flujo de aire. Y como ingresa aire, aumenta la masa de aire que hay dentro de los pulmones y entonces la presión tiende a igualarse y volver a igualarse. Nosotros, cuando inspiramos, aumentamos el volumen e ingresa aire, pero no ingresa aire infinitamente, ingresa aire hasta que se vuelven a igualar las presiones. Una vez que se igualan las presiones, no ingresa más aire. Si aumentó el volumen, fíjense en esta última gráfica de acá abajo, si aumentó el volumen hasta medio litro, por ejemplo, 500 mililitros, porque eso es lo que aumentó el tórax, ingresan 500 mililitros de aire, y cuando ingresaron 500 mililitros de aire, ya la presión volvió a igualarse con la presión atmosférica y se detiene el flujo. ¿Explico? Sí. ¿Se entiende el proceso? Por eso, cuando termina la inspiración, incluso en una expiración pasiva, si uno no hace un trabajo activo con los músculos respiratorios, hay una expiración pasiva justamente por las fuerzas elásticas del pulmón, que se extendieron y que ahora tienden a volver, tanto del pulmón como del tórax, tienden a volver a su posición inicial. Eso genera una fuerza sobre los pulmones que generan un aumento de la presión intrapulmonar. ¿Por qué? Porque ahora tiende a disminuir el volumen nuevamente de los pulmones hacia el volumen inicial, pero hay más aire ahora que lo que había antes, porque entraron 500 mililitros, con lo cual aumenta nuevamente la presión y eso genera un flujo de aire. Y ese flujo de aire hace que empiece a salir el aire que está dentro de los pulmones hasta el volumen inicial. Y entonces hay un primer momento donde la presión pulmonar aumenta y luego tiende a volver a cero hasta que termina de salir todo el aire. Cuando se igualan las presiones, se detiene de nuevo el flujo. ¿Bien? Ustedes hablaron de las fuerzas elásticas. ¿Cuáles, se acuerdan de qué dependen las propiedades elásticas del pulmón? ¿Cuáles son las fuerzas esas elásticas que tiene el pulmón? Isadora, sí. Profe, ¿por qué se miden centímetros de agua? Son distintas unidades para medir presión, centímetros de agua o milímetros de mercurio. Se mide así porque en general se utilizan los barómetros, utilizan una columna de algún fluido que mide la fuerza con la que empuja lo que está midiendo la presión, en este caso aire, y entonces se mide cuántos centímetros aumenta la columna de agua o cuántos milímetros aumenta la columna de mercurio, y entonces se mide en centímetros de agua o milímetros de mercurio. Son unidades, como yo te dijera, metros y bueno, yardas. ¿se puede hablar? Claro, claro. ¿Se puede hablar entonces centímetros de agua o milímetros de mercurio? Exactamente. Son distintas unidades, como decía recién, es lo mismo, es como medir en metros, medir en sistema métrico o medir en yardas, por ejemplo, en el sistema inglés. Digamos, unidades diferentes para la misma magnitud. Expresión. Sí. Tanto centímetros de agua como milímetros de mercurio, expresión. Gracias. Cuando hablamos, acá en esta gráfica, los milímetros de mercurio y centímetros de agua, está en cero lo que es la presión atmosférica. Por eso, acá el cero serían 760 milímetros de mercurio. Entonces, más y menos respecto a eso. Más y menos respecto a la presión atmosférica. Lógicamente, 760 si estamos a nivel del mar. Si la persona está respirando a otra altura, sería otra la presión. Por eso, en general, en esta gráfica está puesto el cero al nivel de la presión atmosférica, porque estamos siempre comparando el interior pulmonar con la presión en la atmósfera. Sí, ¿alguien más iba a hacer una pregunta? ¿Me escuchás? Paulo, sí, te escucho. Buenos días, profe. Yo iba a te preguntar eso, porque justamente iba a preguntar de agua. En este proceso de inspiración e inspiración, que me acuerdo que miré algo que cuando pasa eso, se disminuye la presión y se junta con el agua hacia adentro del cuerpo. No se explica, no, iba a preguntar eso, como
¿Hay algo que ver con... ahora lo trabajamos, un poquitito más adelante lo repasamos esto. ¿Cómo influye la humidificación del aire en la modificación de las presiones parciales? Gracias, profe. Porque la presión total, hasta ahora estamos trabajando con la presión total de toda la mezcla de gases, y eso no se modifica. ¿Bien? Bueno, gracias. Porque es la presión total, que es la presión atmosférica. Solamente se modifica si se modifica la presión atmosférica. ¿Bien? Claro. Bueno, les había preguntado por las fuerzas elásticas, tienen que tenerlas presentes, básicamente porque son, o se agrupan en dos grandes grupos, las fuerzas elásticas que constituyen morfológicamente el pulmón, donde están la elastina y el colágeno, que hay que tenerlas presentes porque después van a estudiar algunas patologías que modifican, o incluso a lo largo de la vida y en el envejecimiento vamos a estudiar cómo se modifica la constitución histológica del pulmón, y entonces esto puede modificar las fuerzas elásticas. El pulmón se puede hacer menos elástico, o sea que tenga... Acuérdense, el concepto de elástico se relaciona con el concepto de la capacidad de retornar a la posición inicial, que no es lo mismo que la rigidez. Bien, cuando hablamos de distensibilidad, hablamos de la diferencia de volumen que se genera con cada modificación de presión, con cada diferencia de presión. O sea, si con una diferencia de presión se aumenta más el volumen, se habla de mayor distensibilidad, vendría a ser como menos rígido. Y un pulmón más rígido tendría menor distensibilidad y con una misma fuerza que se le aplique, o sea, diferencial de presión, cambiaría menos el volumen. Lo elástico tiene que ver con la capacidad de retornar, es una propiedad de la materia, digamos, como si yo le dijera una bandita elástica, de esas que le ponen cuando a veces les mandan la caja de pizza y le ponen una bandita elástica, ustedes la estiran y tiene una capacidad de volver a su posición inicial, independientemente de que sea más rígida o no. Generalmente, lo que es más elástico suele ser también más rígido, pero la rigidez o la distensibilidad son medibles, son mensurables. Lo elástico es una propiedad más general de la materia y está justificada, una parte, por la constitución del parénquima pulmonar, las fibras de elastina, las fibras de colágeno, y otra parte por la tensión superficial del líquido alveolar que recubre las paredes de los alvéolos, que genera una fuerza que cuando se expande tiende a retornar a su posición inicial. Si alguien iba a hacer una pregunta. Marcia. Sí, yo. Porque acá me cortó. Así que la distensibilidad sería entonces dada por el volumen y la presión. Sería. La distensibilidad, por definición, es la diferencia de volumen que se produce por una diferencia de presión. ¿Bien? O sea, en función de la fuerza aplicada, que en este caso sería la diferencia de presión, ¿cuánto se modifica el volumen? Eso es la distensibilidad. Dale, y bueno, perfecto. No. En general no es igual siempre tampoco en todo, hay una distensibilidad, se habla de una distensibilidad promedio porque no es igual en todo el pulmón. Ahora después les voy a mostrar una gráfica donde se ve mejor, pero en general cuando el pulmón está muy distendido o cuando está muy comprimido, o sea, en los extremos, cuando está muy chico o muy grande, es más rígido, tiende a ser más rígido. Y cuando se mueve en volúmenes intermedios, tiende a ser menos rígido. O sea, la distensibilidad es mayor con volúmenes intermedios que cuando los volúmenes son muy grandes o muy pequeños. Eso tiene que ver con que todo el fenómeno es una mezcla entre la distensibilidad pulmonar y la distensibilidad torácica y lógicamente tienen límites, ¿bien? O sea, el parénquima pulmonar se puede estirar hasta un punto y después ya se vuelve muy rígido. ¿Y compliancia, profe? Porque compliancia sería la distensibilidad, ¿no? Que determina el volumen de la presión a veces.
Compliancia en realidad se utiliza para los vasos sanguíneos. Es distinto que distensibilidad. Claro. Tiene que ver con la a veces confunde con distensibilidad porque en realidad en los vasos sanguíneos se utiliza en volumen total, o sea, cuánto de volumen. Se utiliza el término en vasos sanguíneos porque es más representativo de la capacidad de almacenar sangre que tienen los vasos, pero no se utiliza para el sistema pulmonar. Para el sistema pulmonar utilizamos distensibilidad. Bueno, gracias. ¿Bien? Que sería, para que se den una idea, les está dando una noción de la rigidez que tiene el sistema. ¿Bien? Mayor distensibilidad, un sistema menos rígido, con menor distensibilidad, un sistema más rígido. O sea, con la misma fuerza, modifican menos el volumen, quiere decir que es más rígido. Mayor distensibilidad quiere decir que con la misma fuerza modifican más el volumen, o sea, es menos rígido. Por supuesto que esto no se puede ir a ninguno de los extremos, ahora vamos a ver bien por qué. Irse a cualquiera, a hacer un sistema muy laxo puede tener determinados problemas y un sistema muy rígido también. Un sistema muy rígido se dificulta para expandirlo, o sea que se dificulta para ingresar el aire, pero la rigidez pulmonar también implica facilidad para el retorno, o sea, comportamiento elástico, capacidad para retornar a la posición inicial, y eso es una propiedad importante de los pulmones, porque nosotros necesitamos facilidad para ingresar el aire y también facilidad para aspirarlo, porque para la mecánica pulmonar es tan importante la inspiración como la expiración, porque nosotros necesitamos hacer un intercambio de gases, con lo cual si no se dan los dos procesos no funciona y no sirve, con lo cual una extrema laxitud facilitaría mucho la distensibilidad, pero dificultaría el retorno y puede quedar aire capturado. Es una patología, por ejemplo, que ocurre es algo que ocurre durante una patología que se llama enfisema, por ejemplo, donde se van generando, se modifica el parénquima pulmonar, se generan alvéolos muy grandes o bulla, que se van llenando de aire, se pierde la distensibilidad, se hace muy fácil de expandir, pero cuando retorna queda aire capturado. Entonces se limita el intercambio de aire y a su vez predispone a infecciones, etc. ¿Bien? Tienen que tener presente también cuál es el papel de la tensión superficial. Esto lo pueden ver después un poquito más detalladamente en física, pero tengan presente esto, que tiene que ver con la transición entre aire y líquido. O sea, imagínense a cada alvéolo como si fuera una burbuja de aire dentro de agua. O sea, hay una transición aire-líquido, pero es como una burbuja de agua con aire adentro. Ese agua que rodea a la burbuja de aire se expande y se contrae. La tensión superficial es la fuerza de atracción entre las moléculas de agua que se genera en la transición entre aire y líquido. O sea, la fuerza se genera siempre entre moléculas. El problema es que en la transición esa fuerza es mayor. Por eso se llama tensión superficial, porque una fuerza especial que se da en la superficie, en la transición entre una sustancia y otra. Y eso tiende a mantener unidas las moléculas de agua. Con lo cual, cuando se expande el pulmón, esa fuerza, cuando se relaja, termina la inspiración, tiende a volver a su posición inicial y contribuye a las fuerzas elásticas de retorno. El tema es que es una fuerza que hay que vencer y justifica 2/3 de toda la distensibilidad pulmonar, las fuerzas elásticas del pulmón, con lo cual es la principal. Y el fenómeno que se da es una parte pequeña de lo que es lo que sería la tensión superficial del agua, porque recuerden que dentro de los alvéolos hay neumonocitos de tipo 2, esos neumonocitos de tipo 2 secretan una sustancia que le llamamos surfactante pulmonar, que disminuye la tensión superficial. Actúa como si fuera un detergente, se interpone entre las moléculas, disminuye esa fuerza, con lo cual tenemos tensión superficial, pero
una tensión superficial disminuida en términos generales de lo que sería la tensión superficial sola del agua, pero además tiende a igualar las presiones de todos los alvéolos, ya que la presión adentro de una burbuja, por la ley de Laplace, depende de la tensión en la pared y del radio. La tensión en la pared de todos los alvéolos es la misma, porque depende del parénquima pulmonar fundamentalmente, de cuál es la distensibilidad que está teniendo en ese momento el pulmón. Pero el radio de todos los alvéolos no es igual, porque todos los alvéolos no son iguales. Con lo cual, habría una diferencia entre los alvéolos más pequeños y los alvéolos más grandes, una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque en los más pequeños, por la ley de Laplace, la presión sería mayor que en los más grandes. Entonces, el papel del surfactante, que tiene una concentración diferencial, en los alvéolos más pequeños hay mayor concentración y en los alvéolos más grandes menor, tiende a igualar esa fuerza que genera el líquido y tiende a igualar las presiones. Porque de no ocurrir esto, habría dos fenómenos. El principal y el más grave es que es muy difícil expandir el pulmón, con lo cual se genera un distrés respiratorio que limita la respiración, produce fatiga y evita, digamos, la respiración. Y el otro fenómeno es que el aire de los alvéolos más pequeños tendería a ir a los alvéolos más grandes y tendería a colapsar los alvéolos más pequeños y a sobreexpandir los alvéolos más grandes, dañando incluso a los más grandes. ¿Bien? Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Me pareció, ¿no? Yo. Sí, Sabrina. Sí, que pasa que estoy en una computadora diferente. Sí, eso, perdón. La voz no parece la de Sabrina. Está bien definir tensión superficial como la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie libre de un líquido. La fuerza por longitud que ejerce la superficie libre de un líquido. De un líquido. Sí, habría que revisarla con física. Yo no tengo una definición de memoria en este momento, pero sí, es la tensión que se genera en la superficie de un líquido producto de la atracción entre las moléculas de ese líquido. No te estoy dando una definición de memoria, habría que, si querés, para estar seguro, buscar bien en la bibliografía, sobre todo de física, una definición. Pero lo más importante ahora es que entiendan el concepto y que entiendan cómo funciona para el examen, más que una definición de memoria, lo más importante es que ustedes entiendan cómo funciona esto en el sistema pulmonar, porque es algo que se puede afectar. Por ejemplo, los neumocitos tipo 2 no maduran hasta la semana 28 de gestación, con lo cual bebés que nacen prematuros pueden tener inmadurez pulmonar, dificultad para la secreción del surfactante y por lo tanto dificultad respiratoria. Bien. ¿Cómo ocurren estos fenómenos? ¿Cómo funciona en la mecánica pulmonar? Bien, y la importancia que tiene. Ok, gracias. Bueno, seguimos. Recuerden que el diámetro de las vías aéreas es el principal determinante de la resistencia al flujo. Acuérdense que en la mezcla de gases prácticamente no va a haber modificación de la viscosidad y el resto de las variables de la fórmula de resistencia no se modifica en condiciones normales, anatómicamente el sistema no se modifica, con lo cual nos queda el radio a la cuarta potencia como el principal determinante de la resistencia. Y esto es importante porque acuérdense que los bronquíolos pueden modificar su radio.
O sea, así como dijimos al principio que la mayor parte de la resistencia corresponde a los grandes bronquios, a la tráquea y los grandes bronquios, porque al subdividirse la relación de multiplicación es mayor que lo que va disminuyendo el diámetro, también dijimos que la regulación y la modificación de esa resistencia se produce principalmente en los bronquiolos. Perdón. Profe, Sí. yo tenía una duda, porque en el cuaderno del alumno decía que el 50% de la resistencia de las vías aéreas recaía en las fosas nasales por los cornetes. También nombraba la tráquea y los bronquios, pero decía que el 50% era a nivel de las fosas nasales. Bueno, es posible. Entonces, capaz que podemos revisar y es posible que este concepto que está acá incluya hasta los bronquios, o sea, incluya todo. Después lo vamos a revisar. Es posible que esté todo incluido, que este 90% incluya las fosas nasales, la tráquea y los bronquios. A lo que iba el concepto en esta diapo es que la mayoría de la resistencia es fija y está determinada en la parte superior de las vías aéreas y en la tráquea y los bronquios. Que la menor parte de la resistencia fija corresponde a los bronquiolos y los bronquiolos respiratorios, porque son los de mayor área seccional, pero a su vez son los que mayor resistencia variable tienen y los que pueden modificar el flujo de aire. ¿Por qué? Porque tienen músculo liso y ese músculo liso contrae, modifica el radio y por lo tanto modifica la resistencia. El músculo liso, sí, perdón. Sí, te iba a decir como las arteriolas, como si fuera igual. No escuché, no entendí lo que dijiste. Sí, te iba a decir que como si fuera como las arteriolas, lo mismo. No es lo mismo. En las arteriolas es diferente. Las arteriolas son, sí, o sea, en las arteriolas ocurre lo mismo que con respecto al músculo liso, que pueden modificar, pero además las arteriolas de por sí son un sitio de alta resistencia. Y las pequeñas arterias, por otro fenómeno hemodinámico que tiene que ver con la subdivisión, no va al caso explicarlo todo ahora, nos iríamos de tema, son un sitio de alta resistencia ya de por sí. En el sistema respiratorio funciona diferente. Pero sí, lo que sería análogo de lo que decís, sí, como sitio de regulación. ¿Bien? Sí, la diferencia es que las arteriolas modifican todo lo que viene posteriormente, y bueno, y acá ya estamos casi en el final de la vía respiratoria. Pero bueno, sí cumplen esa misma función el músculo liso. Tal vez en ese aspecto sí sería una cierta analogía. Cumplen esa función de modificar el radio y por lo tanto modificar la resistencia. Esto se regula por el sistema simpático y parasimpático, que producen broncodilatación y broncoconstricción respectivamente, y que por supuesto tienen que tenerlo presente por la regulación del sistema nervioso sobre el sistema respiratorio, pero además tienen que tenerlo presente como concepto general porque hay otros factores que pueden alterar el radio en condiciones patológicas que después vamos a estudiar, ¿no? Infecciones, edema de las paredes, aparición de moco u obstrucciones de la luz, ¿bien? Que en distintos casos pueden modificar también el radio de los bronquios, de los bronquíolos, y entonces modificar la resistencia y la respiratoria. Bien, volúmenes y capacidades. No sé cómo están con las definiciones. Tienen que tenerlas más o menos, pero podemos ir haciendo un pequeño repaso. No vamos a repasar los espirómetros y eso porque se nos va a hacer muy largo y conviene repasar otros temas
más complejo, pero sí tener por lo menos presente las definiciones. Acuérdense, volumen corriente, volumen de aire que entra y sale del pulmón en una respiración corriente no forzada. ¿Bien? En general, en la mayoría de los libros van a encontrar que es 500 mililitros, eso es muy variable. De hecho, digamos que puede ser el más variable de todos estos volúmenes. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen que puede ingresar a los pulmones, máximo volumen que puede ingresar a los pulmones, por encima de una ventilación corriente. O sea, una vez inspirado el volumen corriente, todo lo que puede ingresar por encima del volumen corriente. El volumen de reserva expiratorio es todo lo que, el volumen adicional que se puede expirar luego de haber expirado el volumen corriente. Y acuérdense que hay un volumen que no se puede expirar, que es el volumen residual. Siempre en una expiración máxima forzada hay un volumen de aire que no se puede expirar, que no sale del pulmón y que se llama volumen residual y que queda en los alveolos porque los alveolos no colapsan en la expiración. Y que estos volúmenes para su estudio se pueden agrupar en distintas capacidades, entonces van a tener la capacidad inspiratoria que suma al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, van a tener la capacidad vital que suma los 3 volúmenes que se inspiran y expiran hasta la máxima capacidad, desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima, o sea, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Van a tener la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, y tienen otro concepto que es la capacidad residual funcional, que sería el volumen que hay en el reposo antes de iniciar una inspiración corriente. O sea que incluye al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Tienen que conocer el concepto de frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios que se pueden producir en un minuto. Y tienen que tener una noción de algunos índices que se utilizan durante las pruebas funcionales respiratorias. Acuérdense también el concepto de ventilación, diferente de volumen, que la ventilación es un concepto dinámico que incluye la variable tiempo. O sea, cuando hablamos de volumen corriente, hablamos del volumen de aire que entra y sale en un ciclo respiratorio. Cuando hablamos de ventilación corriente o de ventilación alveolar, es el volumen corriente, el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria. O sea, el volumen total de aire que ingresa y sale del pulmón durante un minuto. O sea, durante todos los ciclos respiratorios que entran en un minuto. Bien, por eso lo multiplicamos por el volumen corriente. Me detengo un poquitito en esto porque suele ser a veces un concepto que no lo tienen claro. A veces suele haber confusión o cuesta diferenciar, o a lo mejor no le prestamos tanta atención durante el cursado, y como es una variable dinámica que aporta a variable tiempo, es una variable de flujo, bien, y es importante. Otro concepto importante es que tengan presente el volumen de espacio muerto. Parece que hay un espacio muerto anatómico, que es el que ocupa las vías aéreas que no producen intercambio, y hay un volumen de espacio muerto fisiológico, que serían las zonas no perfundidas donde no hay intercambio gaseoso. Para las pruebas funcionales respiratorias, tengan presente y repasen las variables que se usan. Por ejemplo, capacidad vital forzada, que es cómo se mide en la espirometría, básicamente. Cuando a una persona se le pide que haga una inspiración máxima,
y que después de hacer una inspiración máxima, o sea, que tome la mayor cantidad de aire que pueda tomar, después de hacer una inspiración máxima, que haga una expiración máxima forzada. No solo máxima, sino que todo el aire que pueda alargar, sino que además lo haga de manera forzada. Forzada quiere decir que lo haga utilizando la máxima fuerza y lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque de esta manera, mientras se mide la espirometría, se toma la capacidad vital, o sea, el volumen total de aire, que suma el volumen de reserva inspiratorio, el de reserva respiratorio y el volumen corriente, pero además sirve para tomar medidas dinámicas. Entonces, esa capacidad vital se puede comparar con una capacidad vital predictiva, que sería una capacidad esperada para una persona en función de variables poblacionales, por ejemplo, edad, sexo, talla, en función de promedios poblacionales, y entonces se compara y se espera que no sea menor al 80% de la predictiva, ¿bien? Pero también se puede tomar el volumen expiratorio en el primer segundo. O sea, mientras se va midiendo el volumen total, cuando llega el primer segundo corta y toma el sistema el volumen que fue expirado durante el primer segundo. Y eso es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o VF1, que también está estandarizado y donde hay tablas en donde pueden comparar poblacionalmente en función de la edad, el sexo y la talla de las personas, y se puede comparar el medido con el predictivo, y se espera que no sea inferior al 80%. Lo importante es que este ya tiene la variable tiempo, o sea que es una variable de flujo. Y nos permite tener una noción dinámica que frente a cambios del VF1 nos puede llevar a pensar en alguna alteración de la resistencia a la vía aérea, pensando en la resistencia como principal determinante de la modificación del flujo. ¿Bien? El índice de TIF, que sería la relación entre el VF1 y la capacidad vital forzada, o sea, es un índice que lo que nos está diciendo es qué proporción de toda su capacidad vital se puede expulsar en el primer segundo. Que en general es la mayoría, la enorme mayoría del aire se expulsa en el primer segundo. Por lo tanto, se espera que este valor no sea menor al 75%. Una persona que expira en el primer segundo menos del 75% de su capacidad vital se puede tomar como un indicativo de resistencia de la vía aérea. O sea, no puede en un segundo expulsar la cantidad de aire que se espera que expulse. Con lo cual, como acá lo que estamos incluyendo en la variable tiempo, se asume que hay una disminución del flujo, con lo cual podría ser indicativo de un aumento de la resistencia. Otra variable que se usa para lo mismo, pero que es diferente, es el pico flujo expiratorio. Se toma diferente, no se toma... o sea, se puede tomar también con alguna espirometría, pero en realidad también tenemos un espirómetro, que es un aparatito mucho más, un medidor de pico flujo, que es un aparatito mucho más simple y económico que el espirómetro, que lo que mide es el punto máximo de flujo que se logra durante la expiración. Durante la expiración, el flujo no es siempre constante. De hecho, tiene un punto máximo, inicia, tiene un punto máximo y después decae. ¿Bien? El medidor de pico flujo lo que toma y deja fijado es el punto máximo al que se llegó. Tiene cierta correlación con el VF1, también es indicador de aumento de la resistencia, también hay tablas nomográficas estandarizadas que permiten la comparación,
pero es mucho más fácil de tomar. Este es el que hicieron, si tuvieron el laboratorio de fisio, este es el que hicieron en el laboratorio, ¿bien? En la medición de pico flujo aspiratorio. Y sirven también incluso hasta para situaciones patológicas, hasta para diagnóstico, o sea, una persona que tiene disminución de la resistencia se puede medir, aumento de la resistencia, disminución del flujo se puede medir, se puede hacer un tratamiento con agonistas beta que generen vasodilatación y si es reversible se vuelve a medir y si se aumenta el VEPS1 o aumenta el pico flujo, no solo se ve que se modifica la resistencia a la BR, sino que además esa modificación que había ocurrido es reversible, ¿bien? O sea que se utilizan en la clínica cotidianamente estas variables que están estudiando ahora. Son muy importantes, les van a servir mucho después para tercero y para cuando vean clínica en cuarto y en quinto. ¿Bien? Esto es más o menos lo mismo que vimos antes. La única diferencia de esta gráfica con la que vimos antes es que esta es la que tiene más aplicación funcional. Esta es la distensibilidad del sistema tóraco-pulmonar completo. ¿Bien? Que es lo que hablábamos antes, que tiene mayor rigidez cuando el sistema está en los extremos, digamos, tanto cuando está muy distendido como cuando está poco distendido, y tiene mayor distensibilidad en el medio. Es un poquito lo que hablábamos antes. Todo, lógicamente, hay distintas patologías que lo pueden alterar y tanto la rigidez extrema, como puede pasar en las fibrosis intersticiales, como la laxitud extrema, como puede ocurrir en el enfisema, son situaciones patológicas que alteran el intercambio de aire, por lo tanto alteran la respiración. Y el último concepto, antes de pasar a la parte de hematosis y transporte de gases, es la relación ventilación-perfusión. ¿Bien? La relación entre el volumen de aire que se intercambia en cada ventilación y el volumen de sangre que circula por los pulmones. Ahora después vamos a pasar a ver hematosis y transporte de gases, pero es importante que tengan en cuenta que además de la ventilación, para que se produzca la hematosis, es necesario también, así como la renovación del aire, la renovación de la sangre que hay en los capilares. Con lo cual, hay una relación óptima de renovación tanto del aire como de la sangre. Si hay una renovación del aire, pero no de la sangre, no se da un buen intercambio de gases. Si hay una renovación de la sangre y no del aire, tampoco se da un buen intercambio. Para una hematosis óptima hay una relación óptima entre la ventilación y la perfusión, pero además, cuando estudiamos la relación ventilación-perfusión del pulmón, estudiamos una relación promedio, que no es igual en todas las áreas del pulmón. ¿Bien? Tanto la ventilación como la perfusión son diferentes en la base que en el ápice pulmonar. La ventilación en una persona que está de pie es mayor en la base que en el ápice. Esto tiene que ver con que los alvéolos de la base se expanden más que los alvéolos del ápice. ¿Por qué? Porque el parénquima pulmonar del ápice ya está, cuando uno está en reposo, cuando uno está por ejemplo, en capacidad residual funcional, ya el ápice pulmonar, el parénquima pulmonar ya está más distendido que la base. Y eso tiene que ver con que una persona que está de pie, recuerden que los pulmones están fijados al tórax por la pleura. Y los pulmones, como cualquier órgano que tiene una masa y materialidad,
está atraído por la fuerza gravitatoria, con lo cual tiene un peso, tiende a ir hacia abajo, y está sostenido por las pleuras que están unidas a las paredes del tórax, con lo cual hay toda una tensión, una fuerza que se genera hacia abajo y que es sostenida por la pleura. La mayor parte de esa fuerza ocurre en el ápice. O sea, la mayor parte de la fuerza que sostiene al pulmón, básicamente para que no se caiga, se da en el ápice. Con lo cual el ápice ya está más distendido que la base. Es como que arranca de una distensión mayor. Entonces, cuando el pulmón se expande, cuando el tórax se expande y por lo tanto se expande también el pulmón, la base se distiende más que el ápice. Y entonces los alvéolos de la base aumentan más su volumen. Con lo cual ingresa más aire a la base que al ápice. Con lo cual la ventilación es mayor en la base que en el ápice. La perfusión también es mayor en la base que en el ápice, por otra razón. Que también tiene que ver con la gravedad, pero que funcionalmente es distinta. En una persona que está de pie, ustedes ya estudiaron presión hidrostática y efecto de la gravedad sobre el sistema circulatorio y saben que cuando el sangre va hacia abajo tiende a ganar presión hidrostática y a perder presión gravitatoria, y cuando va hacia arriba, al revés, gana energía potencial gravitatoria y pierde presión hidrostática. Con lo cual, el flujo, acuérdense que los pulmones tienen un hilio, y la sangre llega por ese hilio, y la sangre va hacia arriba y va hacia abajo. Bien, y a su vez están, respecto de la altura del corazón, los ápices hacia arriba y las bases hacia abajo, con lo cual si la persona está de pie, la presión de perfusión es mayor en la base que en el ápice. Eso da distintas zonas. En general, en los libros de fisiología se describen 3 zonas. Sí. ¿Por qué hay más perfusión en la base? ¿Se acuerdan cuando estudiaron Bernoulli? Paracirculatorio. Sí. Que la energía total del fluido se mantiene constante y que hay distintas formas energéticas dentro de la energía total que tiene un fluido. Está la energía cinética, está la energía gravitatoria y está la presión hidrostática. Bien. Cuando el fluido sube, gana energía gravitatoria y pierde presión hidrostática. Y cuando baja, ocurre lo contrario. Entonces, por debajo del corazón tenemos mayor presión hidrostática y por encima del corazón mayor presión hidrostática. Para no hablar todo Bernoulli ahora y no irnos mucho de tema, que ya son 9:10 y todavía nos falta ver todo transporte de gases, no entrar tanto en la física, pero sí se acuerdan. Entonces sería por presión hidrostática. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Bien. Por el efecto de la gravedad. Acuérdense que esto, aclaramos, que estamos hablando de una persona que está de pie. Si la persona está acostada, ya esto no cambia. ¿Por qué? Porque el ápice y la base están a la misma altura. Entonces ya no cambia. ¿Bien? En cambio, estamos hablando de una persona que está de pie. En general, en los libros de fisiología van a encontrar dividida en 3 zonas. En una persona normal, sana, de pie, en reposo, en general, lo que ocurre es el fenómeno de la zona 2 o el fenómeno de la zona 3. El fenómeno de la zona 3 sería la base, donde la presión capilar pulmonar es mayor a la presión alveolar y durante todo el ciclo circulatorio hay circulación. En algunas zonas del ápice, por encima de la altura del corazón, la presión del capilar durante la diástole cae y no llega a perfundir los
los alvéolos, o sea, los capilares de los alveolares de las zonas del ápice. Porque la presión con la que llega la sangre no es suficiente como para ganarle a la presión gravitatoria, no llega a subir hasta esa altura. Durante la sístole sí, porque la presión hidrostática durante la sístole es mayor que durante la diástole. Pero durante la diástole, cuando cae más que lo que tendría que tener para poder subir hasta ahí, entonces es como que hay una circulación intermitente. Durante la sístole se perfunda y durante la diástole no. Bien. La zona 1, que sería que no hay perfusión ni en la sístole ni en la diástole, en condiciones normales no se da. Esto es una situación patológica, ¿bien? Con lo cual hay menor perfusión total en el vértice que en la base. Esto igual cambia. La zona 2, por ejemplo, cambia durante el ejercicio. O durante cualquier situación que aumente la presión arterial. Lo que pasa es que les digo el ejercicio porque es una situación normal, fisiológica, en la cual aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta también la presión capilar pulmonar y esta zona pasa a ser zona 3 y está profundida durante todo el ciclo cardíaco, con lo cual es una de las razones también por la cual aumenta el intercambio gaseoso, aumenta la hematosis durante el ejercicio. ¿Bien? A pesar de que la presión capilar pulmonar, o sea, la presión del sistema pulmonar no aumenta tanto durante el ejercicio, porque piensen que estamos hablando, acá, cuando estamos hablando de presión capilar pulmonar, estamos hablando de la presión arterial en el circuito pulmonar, que no es lo mismo que la presión arterial en el circuito sistémico. Durante el ejercicio la presión aumenta mucho en el circuito sistémico, pero no aumenta tanto en el circuito pulmonar, porque durante el ejercicio también se produce una vasodilatación pulmonar que aumenta mucho el flujo. O sea que el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio a nivel sistémico, hay una redistribución del flujo hacia algunos sistemas y hay un aumento de la presión en general y la resistencia puede variar o no, depende del tipo de ejercicio que estemos haciendo, depende de la temperatura, depende de varias cosas, pero en el sistema pulmonar, o sea, en el circuito pulmonar, aumenta mucho el flujo. Lo fundamental del gasto cardíaco se utiliza para aumentar el flujo. No hay tanto aumento de presión. ¿Bien? Sin embargo, ese aumento de presión que se da sí es suficiente como para transformar las zonas 2, que tienen perfusión intermitente, en zona 3 y tener perfusión continua, y contribuye también al aumento de la perfusión durante el ejercicio. Pero volviendo a la relación ventilación-perfusión, lo que tenemos es, si tuviéramos una gráfica desde la base hasta el vértice, y graficamos el flujo sanguíneo, es mayor en la base que en el vértice. Si graficamos la ventilación, también es mayor en la base que en el vértice. Pero la diferencia, fíjense que es mucho mayor lo que cae de base a vértice. El flujo sanguíneo es mucho mayor de lo que cae en la ventilación. Con lo cual, esa relación en la base, ventilación-perfusión, se invierte en el vértice. Entonces, fíjense que la curva que tenemos acá, que es la relación ventilación-perfusión, o sea, el resultado de esa operatoria, relaciones división, hace que en la base dé como resultado valores menores a 1, porque el flujo es mayor a la ventilación, y a partir de un punto, a medida que nos vamos arrimando al vértice, esa relación se invierte, y la ventilación es mayor a la perfusión, y la relación es mayor a 1. En general, el término promedio de la relación ventilación-perfusión está cercano a 0,8. Es mayor la perfusión que la ventilación. Bueno, y nos vamos al transporte de gases, como para ya ir, pasamos a la hematosis y transporte de gases. Acá la pregunta que me hicieron al principio, que yo le dije no es lo mismo difusión que hematosis, pero le dije
hematosis es un tipo de difusión. O sea, es el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre, y es la difusión de gases entre primero entre dos sustancias distintas, una mezcla de gases y la otra un líquido, pero a su vez a través de una membrana. Bien. Lo que sí vamos a tener es que va a estar regida por la ley general de la difusión, y la presión va a tener que ver como fuerza principal que va a determinar esa difusión. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros respiramos y todo lo que hablamos hasta ahora de presión atmosférica y de mecánica respiratoria lo hacíamos hablando de una mezcla de gases, dentro de la cual los gases respiratorios que se intercambian son la minoría. Entonces, hay que tener presente la ley de Dalton, o sea, la suma de las presiones, la suma de las presiones, la presión total como suma de las presiones parciales, y que cada uno de esos gases, por ejemplo, de oxígeno 21%, de dióxido de carbono 0,035%, la presión parcial de ese gas va a estar en relación a la presión total de la mezcla y la fracción de masa que ellos ocupan de la mezcla total. Entonces, por ejemplo, en una presión atmosférica de 760, que podría ser una presión a nivel del mar, el 21% de oxígeno correspondería a 159 milímetros de mercurio, y el dióxido de carbono, que es una fracción muy, muy pequeña, al 0,26 milímetros de mercurio. ¿Bien? Eso es uno de los aspectos que hay que tener presente. ¿Cuál es la presión del lado alveolar? Del lado que viene el aire atmosférico, que no va a ser a nivel alveolar estas mismas presiones, y ahora vamos a ver por qué. Lo otro que hay que tener en cuenta es cuáles son las presiones a nivel del capilar. Y lo otro que vamos a tener en cuenta es que hay una membrana que los separa, que hay que atravesar, y que además son dos sustancias diferentes. Una son gases y la otra son líquidos. O sea que vamos a tener que tener en cuenta el fenómeno de disolución de un gas en un líquido. Es un fenómeno físico en particular, y que la solubilidad de un gas en un líquido depende y tiene dos determinantes principales. Uno es un coeficiente de solubilidad específico que se puede calcular y que es propio de cada uno de los gases para el líquido, que por ejemplo acá tienen el del oxígeno, 0,024, y tienen también el del dióxido de carbono. Fíjense que es muchísimo más soluble el dióxido de carbono que el oxígeno. Y el otro factor determinante va a ser la concentración de ese gas, o sea, la presión, va a ser la presión de ese gas. Bien. Cuanto mayor presión, más se va a disolver. Independientemente, además del coeficiente de solubilidad, digamos, un gas puede tener mayor o menor facilidad para disolverse en agua. Bien. O sea, puede tener mayor o menor coeficiente de solubilidad. Pero además de eso, la concentración final del gas disuelto va a depender de cuál es la presión que tenga ese gas. Bien, a mayor presión, mayor difusión, y a menor presión, menor difusión. Con lo cual, acá tienen la ley de difusión de los gases con la diferencia de presión. En nuestro caso, diferencia de presión va a ser la diferencia entre el alvéolo y el capilar. Esa diferencia puede ser mayor en el alvéolo que el capilar, entonces vamos a tener una diferencia de presión favorable a la difusión en el sentido al alvéolo capilar, o al revés. Puede ser menor en el alvéolo que en el capilar, con lo cual vamos a tener una difusión desde el capilar al alvéolo, con lo cual esta diferencia de presión no solo determina la velocidad de difusión, sino que también determina, y principalmente determina,
la dirección de la difusión neta. Entonces va a haber gases, por ejemplo el oxígeno que va a pasar en el sentido del alvéolo capilar, y gases como por ejemplo el dióxido de carbono que va a pasar en el sentido capilar alvéolo. Y además, según el grado de esa diferencia, vamos a tener mayor velocidad de difusión. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que un gas es más soluble? Por ejemplo, que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. Quiere decir que a una misma presión, uno va a tener más gas disuelto en agua que el otro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos a 100 milímetros de mercurio, oxígeno y dióxido de carbono, vamos a tener 20 veces menos concentración de oxígeno en el líquido que concentración de dióxido de carbono. O sea, vamos a tener 20 veces más concentración de dióxido de carbono que de oxígeno en el mismo líquido a la misma presión. Lo mismo al revés. O sea, es mucho más fácil para el pulmón sacar dióxido de carbono que meter oxígeno. El otro aspecto que hay que tener presente, y que esto estudienlo bien en ISTO porque es importante, porque además es determinante para la hematosis, es que hay una barrera, lógicamente, para el líquido del aire. La sangre circula por los capilares, el aire está dentro de los alvéolos. Esa barrera incluye la pared de los alvéolos, la pared de los capilares y una pequeña membrana, espacio intersticial. Pero hay sitios donde eso es extremadamente delgado. Lógicamente, en los sitios donde es delgado son los sitios donde es factible la hematosis. Por eso, cuando estudian vías respiratorias, van a tener las vías respiratorias que pueden intercambiar gases y las que no. Porque las que pueden intercambiar gases son las que tienen esta característica así, en donde la capa que recubre los alvéolos, que vendrían a ser los neumonocitos, y la capa que recubre los capilares, que vendría a ser el endotelio vascular, está muy, muy cerquita, y este espacio intersticial es prácticamente inexistente. Estos gases que estamos hablando, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, son muy liposolubles, con lo cual no tienen dificultad para atravesar las membranas. ¿Bien? Pero lógicamente, la distancia sí es un factor determinante en la difusión, con lo cual, cuanto menor sea esa distancia, mayor va a ser la difusión de gases. Esto llega a ser, fíjense, 0,6 micrómetros en promedio. Estamos hablando de, o sea, un micrómetro, la millonésima parte de un metro. O sea que menos de la millonésima parte de un metro es el espesor de la membrana de intercambio. Eso hace que sea muy fácil el intercambio y la difusión de gases entre estos dos. Hoy estoy teniendo un problemita de... ¿Sí? ¿Por qué así? Batería. Perdón. Ahí está. Tenía mal enchufada la compu, me estaba por quedar sin batería. Ahí está. Eso es uno de los aspectos que lo tienen que tener presente y que tienen que conocer. El otro aspecto, además de esto, es la superficie de intercambio. Acuérdense, en toda esa ramificación que tiene el árbol bronquial, y al final de eso los ramilletes de alvéolos que se forman son millones de alvéolos, y cada uno de esos alvéolos está todo recubierto por capilares. La dimensión de la superficie de intercambio es enorme. Se calcula que en un adulto promedio estamos hablando de 70 metros cuadrados. O sea que imagínense media cancha de fútbol. O sea, imagínense un espacio de 7 metros por 10 metros. Es muchísimo. Y los capilares son muy, muy finitos. Prácticamente los eritrocitos pasan uno atrás del otro.
como si pasaran en fila. Imagínenselo de esa manera. Imagínense que los capilares en algunos espacios tienen 5 micrómetros de diámetro, que es prácticamente lo que mide un eritrocito. Con lo cual se genera una morfología que facilita muchísimo el intercambio. Lo que nos falta determinar es cuál es la presión del aire en los alvéolos y cuál es la presión de cada uno de los gases en los capilares. Habíamos dicho que a nivel atmosférico y a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, de los cuales 159 era oxígeno. ¿Por qué a nivel alveolar decimos que hay 104, 5 aproximadamente milímetros de mercurio de oxígeno si a nivel atmosférico hay 159? ¿Se acuerdan cuál es la razón? ¿Sería por la pH de agua? Profe, una de las razones es porque se mezcla con agua y modifica el aire cuando ingresa en las vías aéreas. Eso justifica que baje de 159 a 149, por ejemplo, según Guyton. Pero, ¿por qué baja hasta 104 a nivel alveolar? Porque se modificó el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ay, profe, yo leí en el Guyton que hay varios factores. Uno es que el aire que se renueva es parcialmente. El otro que el oxígeno constantemente se está intercambiando hacia los alvéolos y también porque el dióxido de carbono también constantemente está yendo hacia los alvéolos. Y aparte la humidificación. Bien, porque además de la humidificación del aire cuando ingresa en las vías aéreas, que ya al agregar ese vapor de agua se agrega una presión más dentro de la mezcla total, la cual la proporción de oxígeno pasa a ser menor y por lo tanto su presión parcial pasa a ser menor. Cuando llega al alvéolo, en una inspiración se encuentra con el aire que quedó de la respiración anterior, porque acuérdense que hay un volumen residual de aire que nunca sale. Si no sale, mientras el otro aire salió, ese aire siguió intercambiando, con lo cual ese aire que quedó en el alvéolo tiene mucho más dióxido de carbono y el aire que llega no tiene prácticamente dióxido de carbono, porque se acuerdan que era 0,03% la concentración de dióxido de carbono a nivel atmosférico. Cuando llega y se encuentra con los 40 milímetros de mercurio, el 5% de dióxido de carbono que venía, que se encuentra con el aire que quedó ahí en esa mezcla de gases, sube proporcionalmente la concentración de dióxido de carbono y baja proporcionalmente la concentración de oxígeno. Con lo cual, cuando trabajemos la diferencia de presión, vamos a trabajar con 104, 105 milímetros de mercurio aproximadamente a nivel alveolar. Una persona que respira 21% de oxígeno a 760 milímetros de mercurio. ¿Bien? Con lo cual, fíjense todas las determinantes que tenemos para la captación de oxígeno. Frecuencia y profundidad de la respiración. ¿Por qué? Porque esto influye sobre la ventilación. Resistencia de la vía aérea. ¿Por qué? Porque esto modifica el flujo, o sea que también influye sobre la ventilación. Distensibilidad pulmonar. ¿Por qué? Porque aumenta o disminuye la capacidad máxima de expansión del pulmón, con lo cual puede aumentar también la ventilación pulmonar. Superficie de intercambio. Si disminuye la superficie de intercambio, la velocidad de difusión va a ser menor, porque la velocidad de difusión depende de la superficie de la difusión y de la distancia de la difusión. La distancia de la difusión es la de la membrana de intercambio. Todo esto hay distintas patologías que pueden alterar, o sea que todo esto lo tienen que tener presente y por eso esta clase es tan larga y por eso todas estas variables que estamos viendo. Bien, una persona que está con una intoxicación alcohólica, por ejemplo, puede tener una depresión del sistema nervioso central y una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, dificultad para la hematosis. Una persona que está con una crisis asmática puede
tener una broncoconstricción, un aumento de la resistencia a la vía aérea, por lo tanto, dificultad para respirar. Una persona que tiene un neumotórax, por ejemplo, producto de un traumatismo que rompió la indemnidad de ese espacio pleural, no puede expandir bien sus pulmones, por lo tanto tiene menor ventilación. Una persona que tiene un bloque neumónico, porque tiene toda una parte de un lóbulo pulmonar llena de moco y pus, porque tiene una infección, disminuye su superficie de intercambio, porque en toda esa parte de ese pulmón no se puede intercambiar, con lo cual tiene dificultad para la respiración. Una persona que tiene edema, porque tiene a lo mejor una infección grave en el pulmón y aumenta el espacio intersticial en la barrera de difusión, tiene dificultad para la difusión. Bien, todo esto les va a ayudar, tener presente todo esto y saber cómo funciona, les va a ayudar a entender la fisiopatología de un montón de enfermedades que van a empezar a ver en tercero y que después van a seguir viendo en cuarto y en quinto cuando vean clínica. Que el año que viene van a ver la fisiopatología y que después van a seguir viendo en clínica cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer. ¿Bien? Respecto a la velocidad respecto a la hematosis, lo otro que tienen que tener en cuenta siempre es que la presión alveolar de oxígeno depende tanto de lo que entra como también de la velocidad en la que se intercambia. ¿Bien? La velocidad de intercambio puede aumentar muchísimo. Depende de si hay facilidad para la difusión y también de la velocidad con la que circula la sangre. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono. Bien, en función de la velocidad con la que circula la sangre, puede aumentar o disminuir la velocidad de excreción y de intercambio de dióxido de carbono. Bien. Y tenemos como una capacidad de aumentar la velocidad a la que circula la sangre y por lo tanto aumentar el intercambio de gases, muy importante. Cuando estamos en reposo estamos funcionando con solamente una pequeña parte de la capacidad total que tiene el pulmón de intercambiar. ¿Bien? Por ejemplo, si toman el extremo arterial y el extremo venoso de un capilar alveolar, que tiene en su extremo, con la sangre que llega, el extremo arterial, la sangre viene con poco oxígeno, porque el extremo arterial del capilar alveolar trae sangre que viene ya de haber pasado por la circulación sistémica, con lo cual viene con poco oxígeno. Aproximadamente 40 milímetros de mercurio, podríamos decir. Circula por el pulmón y se va, después de pasar por el alvéolo, con 104 milímetros de mercurio o con lo que sea la presión alveolar en ese momento. En general, en menos de un tercio de esa distancia se produce el intercambio. ¿Bien? Entre el 25 y el 30% de lo que recorrió el capilar ya logra igualar las presiones. ¿Esto qué permite? Que el flujo y la velocidad de difusión en este capilar puede aumentar 3 o 4 veces si eso afecta en lo más mínimo la captación y el intercambio. Porque si este mismo intercambio tuviera que tomarse todo este recorrido para hacerse, cuando uno empieza a aumentar la velocidad de circulación, ese eritrocito pasa más rápido, tiene menos tiempo para intercambiar. Entonces, si no tuviera toda esta capacidad, el sistema respiratorio, ese eritrocito se iría con menos oxígeno del que en realidad se puede ir. Con lo cual, aumentar la velocidad de circulación, aumentando la perfusión, aumentar la perfusión no sería algo eficiente. Porque si aumentamos la perfusión, pero los eritrocitos se van con menos oxígeno del que se pueden ir, y entonces no termina siendo eficiente.
Con lo cual, fíjense que estas características morfológicas de una membrana muy delgada, de un capilar en el cual los eritrocitos pasan prácticamente en fila uno tras del otro, que tienen tanta facilidad de intercambio, permite que respecto del reposo se pueda aumentar 3-4 veces la velocidad de circulación de los eritrocitos sin alterar, sin que esos eritrocitos se vayan, sin generar todo el intercambio gaseoso, y esto es lo que ocurre. ¿Bien? Aumenta el flujo, aumenta la velocidad de circulación y aumenta la capacidad de transporte de oxígeno. ¿Bien? Fíjense, estas son las presiones en el extremo arterial, en los tejidos, para el oxígeno, llega con alta presión de oxígeno y se intercambia con los tejidos y se va con baja presión de oxígeno. Y al revés, para el dióxido de carbono, llega aproximadamente con 40 milímetros de mercurio y sube hasta 45 milímetros de mercurio en función de el dióxido de carbono que le entregan los tejidos producto del metabolismo celular. Y se va con aproximadamente 45 milímetros de mercurio. Estos valores, que son los más o menos los que se van de los tejidos, son los que llegan a los pulmones. Y al revés, estos son más o menos los valores con los que sale de los pulmones y que llega pues, a los tejidos. Como para empezar a tener una noción de cuáles son los valores de intercambio. No, mecanismo de transporte de los gases. No nos vamos a detener en la composición química de la hemoglobina, en la estructura química, pero sí ténganla presente, repásenla, porque es lo que en definitiva nos va a permitir explicar esto de cómo funciona. Lo que se transporta disuelto, nosotros hasta ahora hablamos de difusión y de solubilidad de los gases en la sangre. Sin embargo, los gases en la sangre, la mayoría, lo fundamental de los gases, tanto sea oxígeno como dióxido de carbono en la sangre, no viajan disueltos. O sea, el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono no se da disuelto en el plasma. ¿Por qué entonces hicimos tanto hincapié en esto? Porque en realidad la pequeña fracción que va disuelto, el 1% para el caso del oxígeno, es la que determina toda la capacidad del transporte de gases final. ¿Por qué? ¿Cómo viaja el oxígeno en la sangre? Fundamentalmente unido a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene capacidad de unir moléculas de oxígeno. Pero la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se modifica en función del oxígeno disuelto en el plasma. Cuando aumenta la presión parcial de oxígeno disuelto, o sea, la presión arterial de oxígeno, aumenta la unión de oxígeno-hemoglobina. Entonces la hemoglobina va cada vez más saturada por oxígeno, más unida, tenemos más proporción de hemoglobina unida al oxígeno. ¿Bien? Eso lo pueden ver en está representado en esta gráfica que está acá. Entender esta gráfica, saber leerla, les ayuda a armarse un esquema mental muy fácil de recordar que les ayuda mucho después a explicar el funcionamiento de la hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre. La gráfica es un eje de coordenadas cartesiana donde la variable independiente es la presión de oxígeno en la sangre, o sea, medida en milímetros de mercurio, o sea, esto es oxígeno disuelto,
Y la variable dependiente, o sea, la que se modifica en función de los cambios de presión del oxígeno disuelto en sangre, es el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Porcentaje de saturación de la hemoglobina quiere decir qué cantidad de la hemoglobina total está unida a oxígeno. 100% de saturación de la hemoglobina quiere decir que el 100% de la hemoglobina que existe está unida a oxígeno. 97% quiere decir que el 97% de la hemoglobina viaja unida con oxígeno. El otro 3% no. ¿Bien? Y si se grafica el porcentaje de saturación de la hemoglobina en función de la presión de oxígeno en la sangre, se ve que a medida que aumenta la presión de oxígeno en la sangre, aumenta el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Pero también se ve de que no es una relación lineal, sino que a bajas presiones aumenta poco, primero, luego aumenta muy velozmente. Esto ocurre porque el primer átomo de oxígeno facilita la unión de los otros, con lo cual, cuando se empieza a oxigenar la hemoglobina, facilita la unión de más moléculas de oxígeno, y que después tiene una cinética de saturación, o sea, la enorme mayoría de las moléculas de hemoglobina ya están unidas al oxígeno, entonces por más que luego aumente mucho o siga aumentando la presión de oxígeno, ya eso no se traduce en un aumento importante porque ya la mayoría de la hemoglobina está saturada por oxígeno. Eso es un aspecto que tienen que tener presente. El otro que tienen que tener presente y para el cual les sirve estudiar esta gráfica y tenerla presente es que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea, la facilidad que tiene para unirse, para generar esa reacción oxi-hemoglobina, no es siempre igual, sino que es en función de las condiciones del medio. O sea, una reacción química que se modifica en función de las condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, el pH. Entonces, el aumento de iones hidrógeno, o sea, una disminución del pH, genera que esta curva tenga una misma gráfica, así sigmoidea, pero que esté más corrida hacia la derecha, o sea, que se necesitan presiones mayores para llegar al mismo nivel de saturación. Es decir, es más difícil unir oxígeno. Es decir, la hemoglobina tiene menor afinidad por el oxígeno. Ese mismo efecto se genera con el aumento del dióxido de carbono, con el aumento de la temperatura y con el aumento del bifosfoglicerato. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Qué implicancia fisiológica tiene esto? Que al bajar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo principal que se altera es la facilidad para entregar oxígeno en los tejidos. Esto tiene dos lugares de funcionamiento. Hay sitios del sistema circulatorio donde la presión de oxígeno es alta. Por ejemplo, de 60 para arriba. ¿Dónde? En el sistema pulmonar. Donde se produce la hematosis, donde el oxígeno es alto. Aquí, fíjense que en general, ya con bajas presiones, con 60%, acá para arriba, ya tienen porcentajes de saturación altos, de 90 para arriba. Con lo cual, todo lo que suba de ahí, 90, 95, 97, 99, fíjense que a 100 ya están casi entre 97 y 98% de saturación. Con lo cual, y acá, cambios de presión modifican muy poco el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Con lo cual, el cambio de la afinidad acá no va a tener mucho impacto. Donde va a tener mayor impacto el cambio de la afinidad de la hemoglobina es en los sitios de la circulación donde se trabaja a baja presión de oxígeno, que es en los tejidos.
Entonces, al desplazar la curva hacia la derecha, baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea que es más difícil unir oxígeno, o sea que en definitiva lo entrega más fácil. Y la capacidad de transporte de la hemoglobina se mide y se modifica fundamentalmente por lo que entrega, funcionando en condiciones normales. Por ejemplo, piensen en dos situaciones. Situación de reposo y situación de ejercicio. En la situación de reposo van a tener una ventilación y van a tener una perfusión. En el ejercicio va a aumentar la ventilación y va a aumentar también la perfusión. En el ejercicio, cuando la hemoglobina pase por los pulmones, no se va a modificar este funcionamiento mucho, porque ya vamos a estar en reposo trabajando a presiones altas. Y esta presión no se va a modificar. Lo que sí se modifica es lo que hablamos antes. Se modifica la perfusión, se modifica la cantidad de sangre que pasa y por lo tanto la cantidad de hemoglobina que pasa total. Entonces, eso es lo que se modifica. Pero la capacidad de transporte de la propia hemoglobina se va a medir principalmente por la cantidad de oxígeno, no que una a nivel pulmonar, porque en condiciones ya de reposo, la mayoría de lo que pasa se une, 97, 98 de la hemoglobina se va saturada con oxígeno, sino que en realidad la capacidad que entrega a los tejidos. Cuando estemos en reposo, miren, vamos a la otra diapo que lo pueden ver mejor. Acá. Acá. Fíjense, por cada 100 mililitros de sangre aproximadamente hay 15 gramos de hemoglobina. 1 gramo de hemoglobina puede unir aproximadamente 1,34 mililitros de oxígeno. O sea que si ustedes hacen esta multiplicación, pueden más o menos 20 mililitros de oxígeno transportar 100 mililitros de sangre. Esto si están en reposo, si están en ejercicio, prácticamente lo saturan, al 97, al 98, al 99. No cambia sustancialmente, están aumentando 1 o 2% de la capacidad de transporte. Para una situación de ejercicio, usted necesita aumentar mucho más que eso. En cambio, en los tejidos, de todo esto que lleva la sangre, en condiciones normales, en reposo, la mayoría de la sangre vuelve con una parte importante de oxígeno. En cambio, durante el ejercicio, al modificarse la afinidad de la hemoglobina, cuando pasa por los tejidos, se entrega el oxígeno mucho más fácil. A bajas presiones, fíjense a 40, fíjense a 100, ¿cuánto cambia la afinidad? Muy poquito. Fíjense a 40, ¿cuánto cambia la afinidad? Miren la diferencia entre esto y esto. O sea que la diferencia entre esto y esto es todo el oxígeno de más que le entregaron a los tejidos en el ejercicio. O sea que este desplazamiento de la curva, esta baja de la afinidad, lo que hace es que se sigue no altera prácticamente la capacidad que se toma de oxígeno, pero sí altera la capacidad de entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces favorece mucho más el transporte, porque de la hemoglobina que circula unida al oxígeno, mucho más entrega a los tejidos y vuelve mucha más hemoglobina, mucha menos hemoglobina con oxígeno de los tejidos, y entonces la capacidad de transporte aumentó un montón. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Por qué tienen que entender esa curva? ¿Por qué ayuda tanto a entender la dinámica
de saturación de la hemoglobina? ¿Y por qué el cambio de afinidad tiene tanta importancia? Y después lo que queda es el transporte de dióxido de carbono, que también hay una pequeña porción que viaja disuelto, más que el oxígeno, por supuesto, porque habíamos dicho que tenía mucho más coeficiente de solubilidad, pero la enorme mayoría viaja por el sistema de bicarbonato, y una parte también considerable viaja unido a hemoglobina. Hay un porcentaje que con alta concentración de dióxido de carbono se une a la hemoglobina. Eso también modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces favorece los altos niveles de dióxido de carbono, favorecen la disociación de la oxihemoglobina, con lo cual favorece la entrega a los tejidos. Y también hay una parte del dióxido de carbono que se une a la hemoglobina. La mayoría, el 70%, viaja en el sistema de bicarbonato. O sea, el dióxido de carbono, a partir de una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, se une a una molécula de agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se puede dividir en bicarbonato y hidrogeniones, y entonces viaja por la sangre en forma de bicarbonato. Bien, cuando llega a los pulmones, los altos niveles de oxígeno favorecen la disociación de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, la hemoglobina que iba unida a dióxido de carbono, se disocia. También la hemoglobina funciona como base y puede unir hidrogeniones, y a nivel pulmonar el aumento de los niveles de oxígeno favorece esa disociación, con lo cual el aumento también de los hidrogeniones tiende a unirse con el bicarbonato que estaba en sangre y con la enzima anhidrasa carbónica cataliza la unión del hidrógeno con el bicarbonato, la formación de ácido carbónico y la nueva división de ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. Con lo cual, otra vez aumentan los niveles de dióxido de carbono que hacen aumentar la presión parcial de dióxido de carbono y favorecen la entrega de dióxido de carbono hacia los alveolos y el intercambio. ¿Bien? Profe, disculpa, Sí. ¿eso sería el efecto Bohr? Este último es el efecto Haldane, o Haldane. ¿Bien? Vale, gracias. El aumento del oxígeno provoca o estimula la disociación del dióxido de carbono de la hemoglobina y la disociación también de los hidrogeniones que están unidos a la hemoglobina. El efecto Bohr es el aumento del dióxido de carbono disminuye la afinidad por la hemoglobina. Entonces, genera un aumento de la entrega de oxígeno a los tejidos. Profesor,